una porción bíblica bastante contundente para la temática que hoy voy a tratar de desarrollar. Así que les damos la bienvenida y repito, si alguien va a hacer uso del sanitario de volada, tienen 5 minutos. Yo sé que en su casa se tardan media hora. No suba. Corintios capítulo 1, verso 18 declara lo siguiente: porque la palabra de la cruz es ¿qué? Es locura. ¿Habrá un loco esta tarde aquí? A los que se pierden, es decir, aquellos que no tienen esta fe, aquellos que estuvieron desvelándose y no se pudieron levantar y que hoy amanecieron bien crudos, sin dinero, sin proyecto de vida. No os hagáis, porque en algún momento varios de los que veo aquí así se levantaban hasta el lunes y faltaban hasta trabajar. Para todos ellos dice el texto que los que seguimos a Cristo estamos locos. Es lo que dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Nos ven y dicen, están locos, ¿cómo me voy a desvelar? Oye, ¿cómo puede ser que tú seas manager ahí en la empresa y en serio que tú llegas a ese lugar donde haces iglesia y llegas a hacer el aseo? O sea, ¿cómo es posible? Y a la gente no le es normal. Dice, pero a los que se salvan, es decir, aquellos que hemos creído, que hemos gozado la misericordia, la gracia de Dios, esto es a nosotros, es poder de Dios. Es fuego de Dios. Esta palabra dunamis, dinamita de Dios, significa el poder encarecido que Dios nos da, sobrenatural, de parte de Dios para hacer afrenta a todo lo que se presente, ¿no? Y creo que de la mitad del año para acá, para muchos ha sido un tiempo bastante difícil. Creo que el año pasado, de manera personal, fue posiblemente el año más bendecido para mi vida. Y comenzando el 25, empezamos con todo, también mucha bendición, pero de repente este último lap como que se está convirtiendo en algo que a veces a uno no le gusta. Quiero contarles el chisme de Jim Elliot. ¿Les gustan los chismes? Sí. Bueno, es una anécdota. Al rato oramos por la pastora, ¿no? ¿Cómo que amén? Jim Elliot era un joven con un presente bastante prometedor. Desde que iba en la escuela elementaria, en la primaria, destacó cuadro de honor. En Estados Unidos tuve la oportunidad de estar allá, de estudiar por 10 años en la secundaria y la prepa, y el sistema educativo tiene variantes que me parecen interesantes. Por ejemplo, cuando tú eres muy destacado, que yo nunca lo fui, cabe mencionar, perdónenme, te ponen en el cuadro de honor, y cuando eres consecuente en el cuadro de honor, ya en la high school, en la prepa, forman a grupos especiales de alumnos que tienen un coeficiente intelectual pues superior a la media, ¿no? De hecho, mi hermana, la última que se casó con un pastor, por cierto, ella de la prepa estuvo en ese tipo de clases. Bueno, por lo menos alguien en la familia, ¿no? y este muchacho, Jim Elliot, les dan clases en un nivel más avanzado. Es probable que terminen el college degree, o en español su carrera. Es un poquito diferente allá, pero primero haces el college, después vas a la universidad, que de hecho el colegio son los 2 primeros años de universidad, y si tu intelecto supera al de la media, puedes terminar la carrera y después irte a estudiar el máster y después el doctorado. Y Jim Elliot desde muy pequeño destacó. Sus papás le habían formado en una escuela local. No solamente destacó en la academia, también destacó en los deportes. De hecho, se perfilaba para ser uno de los fuertes atletas de los Estados Unidos en las siguientes Olimpiadas que se iban a llevar a cabo en Roma. Era un niño prodigio. Era un niño como el que uno tiende a alabar y decir, wow, se sabe tantos versículos de memoria. Acuérdense que en el tiempo del Nuevo Testamento, en la primera escuela, el Bei Shefer, los niños tenían que aprender en casa toda la Torá, todos
los libros de Moisés, de Génesis a Deuteronomio. Y en la segunda escuela, el Shefer, el Talmud, tenía que aprenderse todo el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, 2/3 partes de la Biblia. Nosotros no nos sabemos ni nuestro número telefónico, ¿verdad? Antes sí, memorizabas, pero ya con el internet vas a hacer una recarga ya y necesitamos ver cuál es nuestro número. Pero este chavito tenía, en esa década de los 50, tenía todo este ímpetu, tenía esta gracia, era bueno para hablar, estaba pronosticado para ser un atleta brillante, pero no solo eso, le encantaba ponerse delante del grupo y en los talleres hablarles de Cristo, y era un muy buen evangelista, tenía una buena retórica. No solamente conocía de ciencias y de aspectos deportivos, sino que le gustaba también meterse en el ámbito de la política. O sea, un chico maravilla, con una memoria fotográfica, pero tomó una decisión bien absurda. Una decisión que para muchos fue irracional. Lo criticaron mucho, se le fueron a la yugular y dijeron: ¿cómo es posible que a esta edad decidas irte de misionero a Ecuador? Bueno, no nada más a Quito, sino que se fue a meter a las profundidades de esta zona amazónica. Él decía que tenía un llamado con los Waraoni, que era una tribu que anteriormente habían tenido la descendencia con los Aucas, una tribu bastante fuerte, que no perdonaba y además caníbales. No había una civilización, todo lo que entraba ellos lo veían como enemigo y lo mataban. Esto se ve plasmado en la película de La Punta de Lanza, no sé cuántos han visto, está increíble. Tuve la oportunidad de visitar la zona amazónica y es increíble. Estuvimos predicándole a los kendoshis, un mes estuvimos metidos en las profundidades de la selva amazónica con los kendoshis, ahí en el vertiente del río Paranapura, viendo sus costumbres, pero cómo alaban al Señor. Increíble la locura, la forma en que el evangelio ha tenido una pegada en este lugar. Y precisamente el misionero Hugo Díaz, que es un amigo mío, que es de Toluca, nos hablaba que todo el efecto que había ocurrido con los Waomis pues venía precisamente de lo que les estoy contando yo. Todos pensaron que Jim estaba loco. ¿Cómo es posible que tengas un futuro increíblemente y decidas irte de misionero a predicar en un lugar donde no hay electricidad, donde ni siquiera usan ropa para vestirse y donde la gente es caníbal? Bueno, incomprensiones de la vida. ¿Por qué arriesgar tanto?, le decían. Sus papás no estaban como que tan de acuerdo, pero al final Jim decidió irse, tuvo una convicción. Voy a comentar un punchline, una frase interesante que vi en porque este hallazgo lo empieza a narrar la revista Time y los periodistas se convierten de ver el impacto que hizo este misionero. Ahorita les cuento todo lo que ocurrió. Pero en esta columna me interesó porque la columna de este periódico decía: escuche, no es tonto el que da lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. ¿Okay? Si quiere escucharlo otra vez, ve la transmisión. No es tonto el que da lo que no puede retener. O sea, no lo puedes retener y lo das. Ese no es tonto para ganar lo que no puede perder. En otras palabras, este chavito joven se volvió loco y decidió irse. La cosa no terminó ahí. Cuando Jim anunció que dejaría su carrera, dejaría los propósitos, pues obviamente la familia extendida no estuvo de acuerdo. Algunos le dijeron que no eran cristianos: si te vas, te olvidas de nosotros. Entonces, interesante porque llegó a esta zona ahí con los Guarani y al principio tuvieron un contacto pacífico, pero por un cambio no hablaba la lengua de este lugar y hubo una fricción, un malentendido cultural y terminaron matándolo. Lo asesinaron, lo mataron, chavito. La cosa no llegó ahí. Después él ya se había casado, estaba recién casado, lo matan, había tenido un hijo también. Y la esposa decide en los Estados Unidos regresar y hacer misión ahí. O sea, para locos, otro loco, ¿no?
Por eso es que es trascendental con quién te casas. Porque con quien te casas te puede limitar y puede truncar. He conocido jóvenes brillantes que se casan con un hombre o con un joven o con una muchachita que no tiene para nada, ni es cristiana, y terminan en el olvido o terminan remitidos siendo instrumentalizados servilmente en alguna empresa o remitidos a alguna iglesia en donde no van a poder ver el potencial. Y obviamente cuando la familia se cae, el ministerio también se cae y es imposible poder ejecutarlo porque el primer ministerio es la familia. ¿Estamos aquí? Murió, la esposa dice yo quiero ir y va. Y la historia nos dice, le recomiendo, no sé si todavía está en YouTube, esta película se llama Punta de Lanza, está increíble. Y esto es algo interesante porque la mujer va y sucede que la aceptan, se sacan de onda porque ella viene con el sentido no de venganza, sino de poder hacer valer su testimonio. Para hacer esta historia larga, corta, se establece una iglesia, se convierte el asesino de Jim. De hecho, quien bautiza al hijo de Jim es el asesino del papá y se convierte en el papá de ese hijo. Él todavía vive, es un pastor, Moncayán se apellida. Lo traen por primera vez a Estados Unidos y lo meten a un Walmart y se queda, pues claro, viene de la incivilización y se queda sorprendido y dice, wow, todo esto tienen aquí en América, ya es un pastor, ya está viejito. Y bueno, quien cubre la noticia queda impactado y por lo menos 3 periodistas se convierten a Cristo al ver el semejante testimonio y el evangelio empieza a ser predicado en este lugar. ¿A costa de qué? Alguien dio su vida, un joven dio su vida. El pasaje que acabamos de leer tiene que ver con eso que pocos conocen o pocos se atreven a conocer, que es la parte de la locura. Por lo tanto, el título del mensaje de esta tarde es El gran desfase. ¿Desfase de qué? El gran desfase o la gran locura. Por mucho tiempo nos han dicho, el cristiano debe de ser mansito, debe de ser calladito, calladito se ve más bonito, el cristiano no debe de meterse en rollos, el cristiano no debe criticar sistemas constructivistas políticos o ideologías pues que atentan en contra de la sociedad, sino que debe orar, porque lo dice Romanos capítulo 13, ora por tus autoridades y todo lo que hagas hazlo como para el Señor. Pero realmente encontramos en esta porción bíblica que dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, nos ven como locos, pero a los que estamos salvos, los que hemos sido salvos, para nosotros es poder de Dios. Es decir, el cristiano auténtico vive en un ritmo diferente al del mundo. ¿Me comunico? Nosotros tenemos algo diferente, tenemos una locura diferente. Tenemos un desfase diferente, que no vamos a donde va el mundo, no vamos a donde va toda la bola de vecinos, por no decir otra cosa, ¿no? Nosotros tenemos una composición que nos hace ser diferentes. En algún momento debemos de tener un desfase. ¿Saben por qué? Porque si seguimos haciendo lo mismo y pretendemos tener resultados diferentes, hermanos, eso nunca va a ocurrir. Viviendo en la misma religiosidad que hemos estado los últimos años y si queremos esperar algo diferente, eso no va a suceder. Tenemos que tener una chispa diferente, un desfase. La monotonía no debe ser parte de nosotros. Los rituales, las costumbres, las tradiciones, si bien forman parte de un vínculo cultural, el que tenemos, pero el cristiano siempre va a hacer algo, pero ese algo implica un riesgo. ¿Me comunico? Porque el que no arriesga no gana, dice la Biblia. Quién sabe cuál Biblia, pero ¿qué hubiera pasado si Moisés no levanta la vara? No se abre el mar. ¿Qué hubiera pasado si Josué no pisa el Jordán? No se abre el río. ¿Qué hubiera pasado si Josué no levanta las manos ahí en Gabaón y no se detiene el sol? O sea, siempre hay alguien que debe evocar a Dios, pero hacer una locura. El propio David, cuando está siendo perseguido, finge estar loco, ¿no? Incluso empieza a babear, ¿se acuerdan? En esa escena donde vienen los filisteos y dice, ya me tienen. El cristiano tiene siempre un as bajo la manga.
Y aparte de ser la oración que es elemental, de repente debemos tener este sentido de camuflaje y de meternos a usinas de pensamiento degenerativo a lugares en donde normalmente no entran los cristianos y ser luz, porque ¿qué chiste tiene ser luz en medio de una iglesia local? ¿Qué tanto puede alumbrar un foco a plena luz del sol en la calle? No, el foco tiene una mejor participación cuando es usado en medio de un cuarto oscuro. ¿Me comunico? Entonces, por eso es importante, es un desfase, es un comportamiento que no encaja con lo esperado, con lo lógico, con lo estándar. Es un desajuste, es algo que está fuera de ritmo, como yo ahorita en la batería. Una disculpa, tiene años que no toco, pero quise ejemplificar más visiblemente y pues en la batería. Entonces lo hice a propósito, me equivoqué ahí en el ritmo para que ustedes vieran que un cristiano tiene que tener un desfase, una arritmia. Jesús las tenía y de repente todos pensaban que iba a entrar a la sinagoga a llamar a sus discípulos, pero oh, sorpresa, fue a la mesa de los impuestos y le dijo a Mateo 20. Fue al conclave de los sicarios de su momento, de los celotes, y le dijo a uno de ellos, llamado Simón, le dijo: vente, quiero que seas mi seguidor. Fue al mar de Genezaret, o al mar de Galileas, o al mar de Tiberia, como usted es lo mismo, y vivió a 4 hombres frustrados con la vida, desmesurados, con una vida lúgubre, oscura, y se acercó y les dijo: vengan, porque los voy a hacer pescadores de hombres, síganme. O sea, rompió un facto, rompió una acción que parecería lógica. Todos esperaban que el gran Mesías iba a llegar imponente, iba a llegar a los grandes lugares de política e iba a llamar a magistrados, a procuradores, a procónsules, a pretorianos, a gente de la alta alcurnia, y iba a hacer un ejército poderoso, pero no fue así. Cuando un CEO en una compañía, cuando un gerente, un manager va a trabajar en la elaboración de un grupo para poder proyectar su empresa, hace entrevistas, les hacen examen psicométrico, examen psicológico, pasa por recursos humanos, lo evalúan, lo investigan, hoy en día stalkean sus redes sociales, y si tú no eres de confianza no te contratan. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera hecho eso? Miren, si Jesús hubiera hecho eso con nosotros, nadie estuviera aquí, porque nadie de los que estamos aquí era digno de confianza. Todos teníamos cola que nos pisaran, hermanos. O sea, aquí estamos, dice la Biblia, cuando vemos esta palabra en el original, la locura tiene que ver en el 27, dice: porque de lo vil y de lo menospreciado tomó Dios. En otras palabras, lo que no servía ni para el mundo siquiera, porque cómo llegamos a Cristo todos distorsionados, con una paternidad tronada, cancerígena, con un síndrome de Estocolmo en el cual nos enamoramos de quien nos agredió inconscientemente y hoy estamos pagando. Eso no es lo peor es que estamos transfiriendo a nuestros hijos los daños no sanados y los estamos dando a ellos. Y entonces la misma conducta y los patrones conductuales que tuvimos de niños los estamos reproduciendo en nuestros hijos y estamos generando familias disfuncionales. Y esa es nuestra fase lógica. Por eso debemos de tener un desfase. O sea, hermanos, ya estoy próximo a cumplir años, 40. El viernes, aunque perdió mi equipo, saben que el mejor regalo que me pueden dar es un jersey original. No voy a decir que no. Este año hay 3 modelos. Soy talla L. En Nike era L, ahorita en Adidas soy L también. No sé qué pasa, pero ya las tallas las hacen más chiquitas que antes, ¿no? Sí, esa L antes me quedaba bien grande, hoy me la pongo y ya las hacen bien chiquitas. ¿Y por qué lo estoy comentando? Sí, voy a cumplir 40, pero es que sí, en serio, yo me siento veinteañero, o sea, me siento todavía muy fresco, me aviento 2 que 3 chistes.
Y los que me conocen de cerca saben que de repente tengo actos no para bullear, no para hacer mofa de alguien, pero pues parte de mi personalidad. Y no quisiera perder eso, o sea, quisiera llegar anciano, pero estar alegre. Sí, ya me queda poco, ¿no? 20 años más. Todavía queda algo. Todavía queda algo. Pero yo quisiera llegar, y como dice el Salmo 92, ¿no? Los estarán vigorosos, aún en la vejez estarán vigorosos. O sea, estarán alegres, rebosarán de alegría, plantados en la casa de Dios, florecerán, crecerán y aún en la vejez darán fruto. Claro que Abraham se lo tomó literalmente, ¿no? Y le dijo a su esposa, y nació Isaac. A eso no se refiere eso, aunque Dios puede hacer milagros. El cristiano fue llamado a ser lo voy a decir literal, un loco. Porque para el mundo la vida debe de llevar una lógica, debe de llevar un comportamiento, una ética, pero me parece absurdo que hay cristianos que allá en el mundo tienen un testimonio tipo Rambo, tipo Scarface, tipo Nicky, el del libro Nicky Corre Nicky, pero llegan a Cristo y se hacen bien pasivos. O sea, allá afuera antes de Cristo eran pachangones, se desvelaban, no les importaba, se gastaban la quincena en un día, eran generosos y estaban con los cuates, no, yo pago, o sea, y pagaban aunque llegaran sin un peso a casa. Y llegan a Cristo y entonces parecería que les hace un daño hacerse cristianos, porque siempre están con una cara de limón, siempre están apáticos. Hermanos, vamos a recoger ofrendas y diezmos, otra vez dinero, ese pastor. Oye, acuérdate que tú te gastabas la quincena en la cantina, brother. Pero llegamos a Cristo y nos calmamos, cuando debería ser lo contrario. O sea, deberíamos llegar a Cristo y decir, ¿qué onda? ¿Cómo me activo? ¿No? Y no precisamente con el resistor. Ay, no, pastor, es que hoy no voy porque me desvelé. No inventes. Si yo, o sea, en serio yo digo, no eres digno de ser llamado discípulo. O discípulo de tu jefe o de otra persona, pero te haces llamar discípulo de Jesús. Nos queda grande el título, porque tiene que ver con sacrificio, con comprender carácter, con comprender procesos, aunque no te gusten. Yo tengo 3 meses sin mi camioneta y ahí está. Ayer me llamaron y el mecánico me dice, y yo no creo que me vea porque no le he dado la página de la iglesia. Me llaman y oye, y que esto, y que esta parte, ayer me llaman, no, que antier, que el árbol de Evans, que ven por favor, y hermanos, no sé si venderle mi casa ya para sacar la camioneta. Y la camioneta es el medio de transporte en el que uso todos los días. O sea, ha sido un proceso, pero usted también está pasando un proceso. En la dimensión que usted lo considere, que no es de menor importancia. Y uno puede decir, bueno, son fierros, claro, pero muchas veces esto golpea también el modelo familiar que tenemos, aunque seamos cristianos. ¿Me estoy comunicando? O sea, no estamos exentos, hermanos. Es una situación bastante compleja, porque ahí es cuando debemos de tener un desajuste y decir, si lo que he hecho ahorita no me ha dado dividendos, debo de hacer otra cosa. Debo de desajustar mi monotonía. Debo de desajustar, de desfasar la forma en que normalmente pienso y empezar a hacer algo que normalmente no hago para poder tener algo que normalmente nunca tengo. Una bendición de Dios. Estuve en la semana visitando al nieto de mi hermana Carmen, estaba intubado y hoy tenemos noticias de bendición. Yo le dije a ese muchacho orando, ahí estaba intubado, o sea, ya tenía mínimas posibilidades de vivir. Y yo le dije, Ángel, haz un pacto con Dios. Pídele al Señor su voluntad, porque aunque tengas 1% de posibilidad de vivir, Dios puede hacer un milagro. Dios se desfasa del diagnóstico médico. A Dios le encanta desfasarse de nuestra lógica. A Él le encanta de repente agarrar otro camino que el que tú y yo agarraríamos. Y hoy recibí la noticia que despertó. ¿Dónde está Jesse? Despertó. Y dicen que no le encuentran. Tuvo 2 fracturas en el cerebro. Estaba mal el muchacho. Y sinceramente, como pastores, uno dice, pues voy a orar, pero la voluntad de Dios. Le dije a la hermana Carmen, hermana, vamos a orar y díganle a la mamá que haga un pacto con Dios, que pacte con Dios.
porque en algún momento también nosotros hemos estado. Y si algo sé de mi Dios es que Él no falla y que se hace su voluntad, y aun aunque se lo llevara, Él sigue siendo Dios. Pero de repente Dios se desfasa y hace que los médicos entren en jaque y uno no se explica. Perdón, pero es que el Dios que yo conozco es capaz de hacer eso y más. Si detuvo el sol una vez, detuvo la Vía Láctea. ¿Te imaginas detener la Vía Láctea solamente para que su pueblo ganara una batalla ahí en Gabaón, detener todo el sistema cósmico? ¿Cómo no puede entonces manipular? ¿Y cómo no puede entonces atender una situación de fractura de cráneo y de sangrados internos? Pero uno tiene que creer de manera loca, porque si tú crees de manera cuerda, hermanos, las matemáticas te van a dar siempre que 1 más 1 es 2. Pero en el contexto matrimonial la Biblia dice que 1 más 1 son 3. Porque metes a Dios y ahora eres tu esposa, eres tú y eres Dios. Para el cristiano ahí la matemática es alterada. Es una situación bastante importante porque al paso del tiempo uno como que se va calmando. O sea, los cristianos que más te traen a la iglesia son los nuevos, ¿no? Los recién convertidos. Ahí traen al tío, traen hasta al perro. Una vez nos llevaron hasta un perrito. Pastor, ore por él. Órale. Qué bendición, sí, y oramos. ¿Se acuerdan una vez que cuando estábamos en María Curilla, un perrito que lo acaban de atropellar, una perrita embarazada? ¿Se acuerdan? Nos esperó hasta el final del servicio y dijimos, pues primero orar por ella. Creo que estaba Eric, ¿estabas? Y Eliseo. Pobrecita. Y dijimos, si oramos por la gente para que sane, pues vamos a orar por la persona. Pero no solo orar, la llevamos a un veterinario, no teníamos. ¿Cuánto nos cobró Eric? Como 5,000 varos, ¿no? No teníamos 5,000 y en qué nos metimos, pero pues ya habíamos acordado con esa perrita, ¿no? Sí, estábamos ahí ya bien puestos y no, pues que son 5,000 pesos y ¿cómo le hacemos? Si apenas estoy juntando para mi renta, ¿no? Y Dios nos bendijo, Dios proveyó, la perrita se pudo operar, se le extirparon los tumores, se puso bien bonita y después una maestra la adoptó que quería comprar. Y bueno, se le pudo también evangelizar, ojalá que a ver si la encontramos ahí arriba. Pero es interesante ver porque a veces tú como persona lógica dirías, ¡ay, es un perro! No, no es un perro, es creación de Dios. Y con esto no te digo en que entonces ahora inicies un ministerio perruno, ¿no? Y que hay un orfanato para perros. Ahora, si Dios te lo da, de repente a Dios se le ocurre cualquier locura que tú dices, jamás pensé, y Dios dice, sí. O sea, sí, porque a nadie se le ocurría que el Señor iba a escupir, iba a hacer lodo y le iba a poner en los ojos de aquel hombre que no tenía vista. ¿Se imaginan a los discípulos? Oye, Jesús, no es más Juan, ¿no? El discípulo amado, pulcro. Señor Jesús, ¿no te parece antihigiénico que hagas lo que acabas de realizar? El médico no estaba ahí. El publicano, ¿no? Mateo, Señor Jesús, ¿en serio? ¿Escupiste? ¡Ay, qué asco! Cosas fuera del orden. Ir al lugar del linchamiento de una mujer y decirle a esos tremendos, el que esté libre de pecado aviente la primera piedra, era muy atrevido. Pararse delante de los fariseos que criticaban y que después el Señor decía, ustedes son hipócritas porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, pero no hacen lo más importante de la ley, la fe, la misericordia, la justicia. Esto deberían de ser sin dejar de hacer aquello. Y lo hice en un tiempo, es la palabra aido en griego. Por aquellos que dicen, es que el diezmo no está en el Nuevo Testamento. Bueno, Jesús está diciendo, esto es necesario hacer sin dejar de diezmar. Porque nuestra vida es integral. No somos cristianos o como tal, la palabra coloquial secular no debería existir. Somos cristianos donde sea. Es que en mi vida cristiana soy el líder de alabanza, pero en mi vida secular tengo una empresa. No hay. Tú eres servidor en todos lados. De hecho, voy a decir algo bastante osado, ya que estamos hablando de locuras. No le pauses, déjale, ya le iba a pausar, no te preocupes.
Ya si nos llaman la atención, pues ahí ahí luego les digo que sigue, ¿no? Ya se me olvidó lo que iba a decir. Ahorita me acuerdo. Entonces, el tener un desfase es llevar a cabo algo ilógico, porque Dios muestra algo antes de tiempo mayormente. La persona tiene que ver o tiene que creer antes de ver. La obediencia parece absurda para los demás, pero muchas veces uno tiene que actuar en obediencia sin pensar lógicamente, porque si no, nunca lo harías. Yo les decía, ya estábamos con el compromiso de ir a Veracruz y llevar 2 camionetas. No tenía ni dinero, ni camioneta porque estaba descompuesta, ni nada. Y yo ya había acordado y le dije a mi esposa, ¿en qué me metí? O sea, y de repente empezamos a ver la respuesta de Dios. Bueno, Dios nos proveyó, y en los 2 viajes que se hizo, quien administró las finanzas se dio cuenta, y de manera personal lo hago para que vean los milagros que Dios hace. Dios multiplica. Bueno, hasta sobró, hermanos. Nada más no le digan a los que donaron. Hasta sobró. Poquito, pero sobró. Porque cuando Dios da, Dios no da limitado. Dios nos da, o sea, la cantidad de comida que los que fuimos allá, cómo nos daban de comer, como si fuéramos, pues prácticamente nos vieron, no sé, yo creo que vieron a Lalito y no, comió 5 veces, comía 5 porciones por sentada. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que ya no tiene la botella, ahora come, ya no toma ni fuma, pero ¿cómo comemos? Pero yo estaba al lado de él, no puedo decir que no tampoco. Y Eliseo también, tan pulcro que lo veíamos aquí, no, lo hubieran visto. Sí, porque se está riendo, pero no os hagáis. Es algo bien lindo, hermanos, porque el Señor Jesús en algún momento dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no se somete a tus enmiendas de ley, Pilato y Herodes y Tiberio. Mi reino no es de este mundo. Tú eres el Cristo, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Tú puedes tener control aquí sobre lo efímero, lo pasajero, pero mi reino, ahí no te puedes meter. Mi reino es desfasado a tu tiempo. Mi tiempo no se define en el cronológico, se define en el kairítico, en el kairos, en mi tiempo. Por lo tanto, ustedes no me matan, yo entrego mi vida en rescate por muchos. Es algo loco. ¿Cómo es posible en la filosofía helénica que un Dios iba a descender e iba a morir por sus seguidores? Jamás, ni Mahoma, ni Buda, ni los seguidores de estas grandes, de los iluminados, ni el Dalai Lama, nadie. Nuestro Dios rompió los esquemas. Un Dios, la deidad máxima viniendo. Esto no lo hace ninguna otra religión. Por eso nosotros comprendemos que el desfase tiene que ver una locura. Doy el concepto de locura. La locura es un término común que se usa para describir lo siguiente: un estado de pensamiento o comportamiento que se percibe como irracional, ilógico o desconectado de la realidad. Se refiere a conductas o ideas que no siguen una lógica común, y también pueden usarse de forma figurada para describir acciones arriesgadas. Es decir, el desfase me lleva a la locura me lleva a arriesgarme, y arriesgarme me hace entrar en terrenos de la fe. Sí, porque orar por tu hijo cuando está enfermo, aunque el diagnóstico clínico te diga una cosa, y tú orar diciendo yo sé que tú lo puedes sanar, es arriesgarte. Orar y pedirle a Dios es arriesgarte. El venir todos los domingos a este lugar es arriesgarte, porque lo más importante, o dentro de las cosas más importantes que el ser humano tiene, es el tiempo. Y tú estás arriesgándote. Estás arriesgando tu tiempo. Y tú decides cómo lo canalizas para bien. Lo que sí te digo es que no hay nada que Él no pueda solucionar. Pero tú eres el actor principal, humanamente hablando. Él lo hace. Entonces Él te dice, te quiero bendecir, pero también actúa, también ora, también persiste, también equivócate. El éxito no es para los que no se equivocan. De hecho, es para los que se han equivocado más veces, pero se han levantado. El éxito en Dios no tiene que ver con que no tengas miedo. El éxito tiene que ver con aquellos que enfrentaron el miedo, pero lo vencieron.
me comunico. O sea, no sé a qué le tengas miedo en la vida. No sé si tengas miedo a fracasar. No sé si tengas miedo a ser rechazado. No sé si tengas miedo a nuevamente quedarte a medias. No sé a qué tengas miedo, pero hoy yo te digo, no tengas miedo a intentarlo otra vez. No tengas miedo a confiar otra vez en aquel que te defraudó. No tengas miedo. Esto tiene que ver con vivir en fe y tiene que ver con estar dispuestos a parecer incluso locos. ¿Se imaginan a un Abraham? Parecía loco, ¿no? Dejando su tierra, así de la noche a la mañana, dejando su tierra, su parentela, sus tierras, y empezar un camino a lo inhóspito, a lo desconocido. Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y de ti voy a hacer una gran nación. Y él, siendo un pagano, siendo un foráneo, siendo un don nadie, de repente le cree a esa voz que le dice: sal del lugar donde estás. Actuó como loco. ¿Se imaginan a Sara comprando ropa de maternidad y comprando ropita de bebé a los 90 años? Es una loca. Pagando y diciendo así, toda la ropa que está comprando va a ser para su nieto, no va a ser para mi hijo. O sea, creyendo que Dios le va a dar la promesa, está actuando de manera irracional. Moisés yendo con Faraón con una vara, y diciéndole: deja ir a mi pueblo. Está hablándole a la potencia máxima del mundo conocido, a Egipto. No le está hablando a cualquier tribu que se está levantando, no, le está hablando al gran Faraón y le está diciendo: deja ir al pueblo israelita. ¿Qué tiene? Solo tiene una vara. Está actuando de manera ilógica. Los israelitas dando 13 vueltas alrededor de Jericó, porque los primeros 6 días dan una y el séptimo dan 7, y 7 más 6 son 13. Pero no haciendo uso de las armas, solamente tocando shofar y elevando alabanzas. Yo creo que los de Jericó dijeron: esos están locos. O sea, nosotros hacemos cosas ilógicas que tal vez ni las comprendemos. David siguió como un loco, teniendo 14 años y enfrentándose a un gigante, a un gran paladín de casi 3 metros de altura, con una forja y una armadura increíblemente grande. Y aquel chavito que ni siquiera tenía capacitación bélica, enfrentándose y diciéndole: no te estés atreviendo a insultar al pueblo de Dios. Está haciendo una obra suicida, está firmando su sentencia de muerte. Es algo loco. ¿Me estoy comunicando? A veces hace falta que salgamos de nuestra cotidianidad y nuestra esfera común. O sea, muchas veces hace falta eso. Les comentaba que una vez yo llegué a un trabajo y así como se los voy a decir, se los dije. O sea, de repente las locuras, a veces la mayoría de veces no me salen, pero ya por lo menos lo intenté. Y llegué y le dije: pues vengo porque el trabajo yo sé que va a ser mío. Dios me dijo que me va a dar un trabajo y que usted me va a dar el trabajo. Iba a abrir apenas mi currículum y lo cerró y me dijo: si Dios te dijo, pues ¿para qué yo te voy a hacer la entrevista? Sí, así me dijo el pastor Ezequiel. No nada más me dijo eso, que fue un hombre que admiramos mucho, que en ese tiempo estábamos saliendo de un lugar donde nos habían regalado, pero en la planta baja pusieron un puesto de micheladas. O sea que los hermanos, el talento, pues si querían echarse una michelada. Y yo le dije: no, bro, estás loco. No, pastor, quédense, les pongo todo, porque nos había dado como dato. Le pongo el edificio su nombre. Yo no quiero nada de edificio. Lo que estás haciendo es lo que hizo Ananías y Zafira, ser inconsciente y ser doble ánimo. No puedes mezclar las cosas de Dios. Así es que nos vamos, y a la semana llegué y el pastor me dijo: oye, andas buscando lugar, y me dijo: aquí están las llaves y puedes usar las instalaciones de toda la escuela. Y ahí estuvimos creo que 3 años sin pagar renta, dábamos algo simbólico. Y ese día que yo llegué le dije: vengo aquí porque no me conocía, le dije: vengo porque pues, usted me va a dar trabajo de maestro de inglés. Y se quedó viendo así y lo cerró y dijo: pues es tuyo. Porque tal vez si hubiera visto mi currículum, los que habían llegado antes tenían más capacitaciones que yo. Bueno, pero no tienen lo que yo tengo, que es a Dios. Entonces de repente está bien como que ser medio fuera de serie, ¿no?
como romper estructuras. ¿Se imaginan a Gedeón de repente levantando un ejército de 300 para ir en contra de 135,000? O sea, los levanta y claro, Dios los lleva a las aguas y les dice que se hinquen, y el que toque rodilla, el piso, eso no es digno, llévate a los que estén al tiro, y les da esa encomienda. Y Gedeón se levanta con 300 y dice vamos, y acaban esa tarde con un ejército de 135,000. ¿A qué te estás enfrentando ahorita? ¿A un diagnóstico que no deseas? Haz algo fuera de serie, llévaselo a Dios, créele, actúa como si ya fuera. Total, ¿qué puede pasar? Pues que al final no resulte como tú tenías planeado, pero lo intentaste. ¿Qué tal y si chicle y pega? Como dice ahí la Biblia, quién sabe cuál Biblia. O sea, hermanos, el Evangelio es para aquellos que estamos un poquito loquitos, ¿no? Porque repito, entramos en un desfase. De repente llega Dios con Oseas y le dice, mira, ¿sabes qué? Te vas a casar con esa mujer que tiene su acto de espectáculo en ese club nocturno. ¿Te vas a casar con ella? Señor, claro, se los dije ahorita sí, pero se lo dijo, pues, únete a esa ramera. Así se lo dijo Dios. O sea, es una situación bastante increíble, porque ¿cómo? Dios me va a decir que me case con una mujer con este nivel social, con este oficio pecaminoso. Bueno, hermanos, de repente Dios hace cosas inciertas. Es una locura. Por lo tanto, voy a comentar unos puntos que normalmente debe de tener, una característica que tiene aquel que ha creído en el Señor y enfoca en ese desfase. Esta tarde alguien tiene que identificar qué desfases tienes que hacer en tu vida, qué cambios en la monotonía, qué cambios en tu práctica. ¿Me estoy comunicando? O sea, tú hoy te tienes que ir a tu casa diciendo qué voy a cambiar, qué cotidianamente hago. Tal vez vas a levantar y vas a hacer una llamada telefónica a un ser querido que tiene años que no le hablas, o lo vas a visitar y vas a hacer un desfase. Tal vez está pasando por un desierto en donde necesita escuchar una palabra de parte de Dios, y qué bueno que venga de ti. Tú nunca sabes. Este fin de semana venía en un Uber y venía platicando con un señor, y de hecho quedó en venir. Fue el sábado que iba a dar una conferencia de mi libro allá en la región norte, en Naucalpan. Y en ese momento hice una llamada y hablé acerca de que ya iba en camino, que no tardaba mucho. Y de repente el conductor del Uber, llorando, me dice, no lo puedo creer. Me dice, pertenezco cuarto y quinto paso, estoy en una crisis, mi hijo acaba de salir del reclusorio, es adicto a las drogas. Y yo venía pidiéndole ahorita a Dios que me mandara una señal y que la siguiente persona que se subiera fuera un pastor. Así me lo dijo llorando. Tú puedes ser la respuesta para alguien. Y ni siquiera, yo lo único que hice es una llamada, pero Dios sabe. Ahí saqué un libro, se lo regalé, oré por él y le dije, traiga a su muchacho. Él es de aquí de Nesa, por la avenida Nesa. O sea, uno nunca sabe. Uno nunca sabe. Pero ¿qué pasa cuando nosotros decidimos por pena o por alguna situación ocultar, o sea, lo que nosotros somos, nuestra convicción? A veces nos da pena decir que somos cristianos. Nuestra convicción, hermanos, debe de ser bastante directa. ¿Sí me comunico? ¿Estoy aterrizando esto? Entonces, la primera característica es que un loco en el reino obedece cuando los demás se burlan. ¿Se imaginan a ese Noé construyendo por algunos años, más de 100 años, un barco grandote? Jamás había llovido, jamás había pasado nada, y de repente yo quiero subrayar la paternidad de Noé, porque Noé no solo creyó, sino que transmitió lo que Dios le había dado a los hijos, y los hijos también estaban chambeando. O sea, la fe la tuvo Noé, pero lo que el papá recibe y proyecta en la familia es un trampolín para los hijos. Si bien nosotros no podemos determinar hasta dónde llegan, los hijos sí determinamos a dónde empiezan y con qué herramientas empiezan.
O sea, los mandamos a la guerra porque allá se van a enfrentar. Y como hace poco le decía a las maestras de mi hija, a mí no me gusta que le estén enseñando aspectos de hipersexualización porque se van a meter en problemas serios. No, aquí no, les dije, no, aquí no me vengan con jueguitos. Aquí se respeta. Porque yo como papá soy un defensor de mi hija. Y les dije, y en algún momento esa niña va a crecer. Ella tiene sus argumentos. Si le preguntan por qué no festeja Halloween, mi hija tiene la convicción y de decirle por qué. Y mejor de lo que muchos de los que estamos aquí, perdón, pero mi hija, la maestra nos llamó y nos dijo, no, su hija no quiere hacer nada que tenga que ver con esto, tiene una convicción. Y se para y se va. Y ella dice que no va a participar. Claro, lo está aprendiendo. O sea, yo como papá se lo estoy enseñando a mi esposa. Y les dije, y el día que ella vaya a la universidad y se tope con un maestro progre, pues se va a poner bueno el asunto. Sí, se va a poner bueno. Se va a poner chido. Porque le estamos enseñando principios bíblicos, pero también principios morales, de ética. Que conozca el mundo en el que vive, que esté orgullosa de ser mexicana. Y que no a tal edad, quiera sacar la visa porque se quiere ir a vivir al país vecino, hermanos, por favor. Pensando que ahí hay más oportunidad. Aquí también hay mucha oportunidad, pero los flojos que dicen, la mejor escapatoria, huyo, deja la familia y allá va a ser otra familia. Es mentira lo del sueño americano. El sueño es en todos lados. O sea que vivimos en un país bastante rico, abundante, en un país muy bendecido. ¿Cuántos orgullosos están de ser mexicanos? Entonces es algo interesante porque el primer principio o característica de una persona que actúa de manera desfática, con un desfase, es que obedece mientras otros se burlan. O sea, lo que yo te estoy diciendo, hermano, es que tú obedezcas aunque no comprendas qué pasa. Tú obedece. Tú obedece. Hay muchas injusticias que a veces pasan y las hemos visto con mi esposa y decimos, oh, pero a veces nos queda obedecer. Bueno, vamos a obedecer a ver qué pasa. Y Dios nos da la victoria. Hablando en la cultura interna de una iglesia local, hay cosas que tú no comprendes de tu líder, a ti que ni te importe, tú obedece, tú cállate la boca y obedece. Y no es porque proyectemos un autoritarismo, porque no podemos agradar a todos, hermanos. No podemos agradar a todos. Yo no puedo agradar a todos porque sé que estos últimos posts que he tenido en redes sociales me han llovido de críticas, me mandan mensajes, eres un hijo del diablo, eres un disque pastor. Personas que yo consideraba amigos, de repente, es que tú ya eres un político y uno dice, órale, está rudo, ¿no? La semana pasada estuviste conmigo, estuvimos tocando juntos, pero ahora yo soy el falso por una publicación. Por tu enajenación política y por cierto que está tildada de ignorancia. No se lo digo, ganas tengo de decírselos. Pero a veces me quedo callado y digo, no tiene caso. O sea, los ataques que vienen son más de los cristianos. Lo comentaba ayer que estábamos dando una ponencia en el consejo, que me acompañó Rubén, que por cierto estamos trabajando ya en una enmienda de defensa a través de artículos constitucionales de los derechos humanos y que ya pasó por el Departamento de Leyes. Ayer estuvo ahí Rubén conmigo y el presidente nos dijo, qué bueno que están haciendo esa propuesta. No habíamos pensado en esta propuesta, es algo original, es algo nuevo que se va a dar en el país y estamos teniendo la oportunidad de encabezar eso y de que ya en unos días vamos a estar con algunos diputados presentándoles estos proyectos de iniciativa, cuidando a nuestros niños, ¿no? Y ya les vamos a dejar saber cómo va a estar el asunto, ¿sí? Porque no nada más es predicar acá adentro, hermanos. Hace 8 días que vino el doctor, estábamos comiendo y me dijo, ¿qué pasaría hipotéticamente si yo me hiciera pastor? Así me dijo, o sea, le encantó, me dijo, me encantó la cultura que hacen, el recibimiento, la gente te abraza. Me dijo, es algo muy hermoso que yo no lo he vivido cuando voy a misa. Y le dije, aquí no se vieron que se puso a grabar, estaba bien contento. Nos fue a presumir allá en el consejo y dijo, allá está muy rifado. Bueno, Dios está tocando su puerta, ¿no? Y no le sorprenda si al rato se convierte. Y al rato está esas disertaciones que da en la Cámara de Diputados, que esté predicando de Cristo aún ya más poderosamente. Yo lo creo.
Hace un tiempo le dije al Señor, llévanos a lugares en donde no hemos podido llegar, con gente que está en lugares estratégicos y que podamos predicarles de Cristo. Y ahorita que Dios está abriendo las puertas, claro, las críticas vienen. Y yo nada más obedezco. En medio de mis errores, de mis desaciertos, hermanos, agradecemos las oraciones, hermanos. Pero yo le he dicho a Dios, quiero hacer locuras. Y si muero en el intento, pues ni modo. Se levantarán otros. Pero por lo menos no me voy a quedar callado. Y esto aplica en todas las áreas de nuestra vida, en la familiar, en la personal, en el proyecto de vida, en la parte laboral también, hermanos. En tu trabajo ahí haz algo diferente, quédate a trabajar, haz tu trabajo con excelencia. Cuando tengas que quedarte horas extra, quédate. O sea, ponte la camiseta de la empresa donde estás, claro, primero, pero ponte la camiseta y di, yo trabajo aquí y yo soy una persona que pelea por los bienes de este lugar. Y ahí va a haber gente que lo vea y diga, ese chavito. Y te van a empezar así como a José le pasó, que le dijeron, no, es que tú tienes una gracia especial, ven a administrar aquí la caja, por favor, administrame, le dijo Potifar, administrame mis bienes. En la cárcel se hizo también el máster y el albacea de los recursos, y cuando llega al gobierno, Faraón le dice, pues tienes que ser el primer ministro, brother, porque tienes que administrar la comida. Otra cosa, y cuando llegues a un lugar así, recuérdate que fue para bendecir. ¿Sí me estoy comunicando? O sea, es como el proceso. Segunda característica, un loco del reino ve lo que otros no ven. O sea, el mundo ve problemas, pero nosotros vemos promesas. El mundo ve muros, nosotros vemos los derrumbes. Ahí vemos los muros ahí tronados. El mundo ve gigantes, nosotros vemos una victoria que se avecina, ¿no? Aunque nos hayan sacado ayer. Ya, ni modo, ya para el otro torneo viene la 17, pero bueno. Aún así seguimos siéndole fieles a Dios, aunque su equipo se haya quedado fuera de la liguilla. Seguimos siendo fieles hasta la muerte. Nosotros tenemos una visión diferente, vemos lo que otros no ven, hermanos. Caminamos donde otros no quieren caminar. Somos la extensión de las manos y los pies de Cristo en una sociedad necesitada. Nosotros vemos, sentimos los que otros no sienten, y eso se da en la comunión con el Espíritu Santo. Es ahí cuando tú ves la necesidad en otros y tú atiendes, oras, pero también accionas. Porque es la forma en que la iglesia se debe de mover. Creemos en lo imposible. Tercer característica, un loco rompe moldes. Sí, porque en serio, qué aburrido es ser igual a todos. O sea, estar pasado por el mismo molde, qué aburrido. Qué padre es ser uno mismo, qué padre es ser tú, no tratar de copiar a alguien más, o sea, ser tú con la influencia de tus amigos cercanos, pero que tú desarrolles tu ministerio, tu propia visión de vida, tu propia forma de caminar. O sea, no hay nada más padre que tú vivas tu propia vida. Cuarta característica, un loco del reino es valiente cuando otros se esconden. Todos se habían escondido y David dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea, qué osado, qué arriesgado. Porque si esa piedra no se mete por el pequeño orificio del casco de ese paladín, no sé qué hubiera pasado, pero él tenía una fe grande. Y hoy, te repito, no importa la necesidad que tú tengas, necesitas creer que Dios va a hacer algo en tu vida. Aunque parezca imposible, bueno, hermanos, hemos visto la gloria de Dios, la forma en que Dios ha obrado de una manera increíble, que lo mínimo que pueda hacer es servirle y seguir creyendo. Porque si ya Él lo hizo muchas veces, lo va a volver a hacer. Y finalmente, un loco del reino, ¿me ayuda, Sema, porfa? Cree que lo imposible se va a hacer posible. Sara creyó siendo infértil, Gedeón creyó siendo minoría, Pedro creyó caminando sobre las aguas. Entonces, un cristiano debe de ser diferente. Creer que Dios puede cambiar el modelo familiar, crees que Dios puede usarnos para influenciar a otros, creer que nuestro futuro está en las manos del Señor. Entonces Dios no te llamó ni para encajar, Dios no te llamó para que fueras como los demás.
Repito, qué aburrido ser como los demás. Eso no quiere decir que vas a ser rebelde, pero sí tienes que ser tú mismo. Y la función pastoral es ubicar el color que tiene cada uno de los que nos congregamos aquí, y mi función como pastor y el de mi esposa es tener discernimiento e impulsarlos. En la cultura judía, ¿saben cuándo un rabino era condecorado como tal? Cuando un discípulo lo superaba. Nuestra misión es que no solo uno nos supere en lo que hacemos, sino que muchos se levanten. Y que nosotros solo hayamos sido parte de una máquina de engranaje. Tal vez vamos a ser solamente una rueca que giró, pero que hizo que la maquinaria funcionara en una coerción, en un diagrama. Esa es la finalidad. Dios nos llamó a servir. Dios nos llamó a hablar de Él. Dios nos llamó a predicar su palabra a tiempo y fuera de tiempo. Pero en medio de ese trajinar, Dios prometió restaurar nuestras familias. Pónganse de pie, por favor. Y yo quiero animarles a que lo que queda del año, hermanos, lo vivamos dejando miedos que nos han perseguido, paradigmas que hemos tenido, miedos que nos han obstaculizado, resentimientos, faltas de perdón, pensamientos ególatras. No, y más que nunca debemos de terminar el año con todo, porque de la manera en que lo terminemos lo vamos a empezar. Y estamos próximos a tener una junta de liderazgo, y el próximo año vamos a hacer algo loco. Ya les voy a decir qué va a ser. Va a ser un movimiento cultural nuestro que vamos a empezar a trabajar en enero, a partir de enero. Todos los que somos parte de esta comunidad vamos a darle. O sea, ya se me pasaron 20 años siendo cristiano y volteo y digo, he podido hacer más y no lo he hecho. Y no pienso quedarme ahí, hermanos. No pienso hacerlo. No pienso desistir. Pienso en que Dios me llamó, y pienso que el día en que yo falte, muchos van a poder hacer mucho mejor el trabajo que yo hacía. Y con esto no estoy diciendo que me quiero morir o que me voy a morir, ¿no? O que me voy a ir tampoco. Estoy diciendo que tenemos que doblegar esfuerzos, seguir trabajando. Nuestra visión es restauración familiar, evangelismo, restauración. Hermanos, a estas alturas ya deberíamos estar enviando misioneros a las naciones. Neta, en serio se los digo. Ya deberíamos estar preparando a 3 misioneros para mandarlos. El recurso, hermano, no me ha limitado en 20 años, mucho menos ahorita. No nos va a limitar el recurso. A esta altura ya deberíamos de tener el enfoque de estar mandando a nuestros muchachos a estudiar ciencias políticas, psicología, ya estar metiéndolos y proyectándolos a tiempos de bendición, y hacer iglesia también allá en los parlamentos, en los juzgados, en los tianguis también, estar preparando gente que es comerciante y discipularla, y que vaya a hacer un trabajo allá también necesitan de Cristo. En nuestras escuelas a veces me frustra el hecho de decir, ¿por qué no puedo hacer más? ¿O por qué no se ven más frutos? No es eso. Tal vez Dios lo hace por cuidarnos, o para cuidar nuestro ego también, porque Él sí nos conoce. Pero sé que se viene algo. A mí me emociona porque se viene algo bien padre para la Iglesia de Cristo en México. Entre más persecución, más crecimiento. En serio, he estado en muchos lugares este año y he visto que hay una sensibilidad en mucha gente. En iglesias se están sensibilizando. Hay gente que está llegando a Cristo y lo está dando todo. Hay empresarios que se están convirtiendo y están poniendo los recursos para proyectos misioneros. Hay gente que está llegando rota a las iglesias y Dios está haciendo una obra regenerativa.
A veces los más difíciles somos nosotros, que ya estamos amañados y que pensamos que en la iglesia se debe hacer lo que queremos por la experiencia que tenemos. Y lamentablemente les voy a decir algo, no me voy a detener con ellos, hermanos. Con los caprichosos y los que no quieren tratar en carácter, no me voy a detener, hermanos. Vamos a darle con todo. ¿Sí me comunico? Estamos hablando de una batalla del reino aquí en la tierra, y nosotros tenemos el privilegio de haber sido elegidos por Dios. Por eso les digo, me emociona. El año lo vamos a terminar dándole gracias a Dios, agradeciéndole. Vamos a tener nuestra cena navideña, vamos a reír, vamos a tener tiempos de disfrutar, porque algo padre en el cristianismo es que también se ríe, y se ríe en exceso y se goza. Claro, es una virtud ser hijo de Dios. Pero también se ora, también se pelea de rodillas, también se estudia, también se hace batalla desde el frente teológico. Se abrazan. Abraza a la persona que está al lado tuyo. Almita, abrázate ahí.